Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Sara y Agar, la esclava. El texto a meditar lo encontramos en Génesis 21:12 que dice: Entonces dijo Dios a Abraham: No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Después del nacimiento de Isaac, la gran alegría manifestada por Abraham y Sara indujo a Agar, madre de Ismael, a ponerse muy celosa. Ismael había sido instruido por su madre en el sentido de que él iba a ser bendecido especialmente por Dios, como hijo de Abraham y heredero de todo lo que se le había prometido al patriarca. Compartió, por lo tanto, los sentimientos de su madre y se sintió enojado por el gozo manifestado ante el nacimiento de Isaac. Lo despreció porque creyó que se lo preferiría a él. Sara observó la actitud de Ismael contra su hijo Isaac y se sintió profundamente ofendida. Informó a Abraham con respecto a la conducta irrespetuosa de Ismael hacia ella y su hijo Isaac, y le dijo: Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Abraham se sintió profundamente preocupado. Ismael era su hijo y lo quería mucho. ¿Cómo podía despedirlo? Desde un punto de vista humano, parece extraño que el Altísimo aprobara el pedido un tanto egoísta de Sara. Aunque el Eterno estuvo dispuesto a bendecir a Ismael y no censuró directamente a Abraham por causa de Agar, nunca aprobó, con todo, la unión de Abraham con ella. Para Dios, ella siempre fue la sierva, no su esposa. La incesante burla de Ismael hizo evidente que él continuaría perturbando la paz y la armonía del hogar mientras viviera Abraham, y que a la muerte de éste, probablemente por la fuerza, insistiría en su pretensión a la primogenitura. Ahora resulta claro que Ismael no podría quedar más tiempo en el hogar sin poner en peligro el plan de Dios para Isaac. Abraham no había buscado el consejo de Dios al tomar a Agar, y ese acto apresurado hizo que ahora fuera necesaria la expulsión de un hijo a quien amaba tiernamente. Con todo, el Eterno consoló a Abraham con la seguridad de que Ismael, como descendiente suyo, también compartiría algunas de las promesas hechas a él y llegaría a convertirse en una gran nación. Como madre de Ismael, Agar también es el nexo entre el judaísmo y el islam. Abraham oró al Padre en medio de su perplejidad porque no sabía qué hacer. El Creador informó al patriarca por medio de sus ángeles que escuchara la voz de Sara, su mujer, y que no permitiera que su afecto por su hijo o por Agar le impidiera cumplir la voluntad de ella. Esto era lo único que podía hacer para restaurar la armonía y la felicidad en la familia. Recibió la consoladora promesa por parte del ángel de que Ismael, aunque separado de la casa de su padre, no moriría ni sería olvidado por el Altísimo, porque se lo preservaría por causa de que era hijo de Abraham. Su fuerte espíritu sufrió mucho, estaba abrumado de pesar, y su amor paternal fue profundamente conmovido cuando despidió a Agar y a su hijo Ismael para que peregrinaran como extranjeros por tierra desconocida. La expulsión de uno de sus hijos debe haber significado intenso sufrimiento para Abraham, pero consciente de su propia responsabilidad por la situación que se había creado, se resignó ante la voluntad revelada de Yahweh en este asunto. La suerte de Agar e Ismael parecen en extremo duras, pero ellos habían hecho que esto fuera inevitable por su conducta con Isaac. Si hubieran estado dispuestos a aceptar un papel secundario,
Quizá podrían haber permanecido en el hogar de Abraham hasta que creciera Ismael. Entonces podría haberse ido Ismael ya casado y con una parte de la riqueza de su padre. ¿Con cuánta frecuencia una conducta mal calculada significa no solo renunciar a las bendiciones de que podríamos disfrutar, sino también tener que soportar sufrimientos inútiles? Si Dios hubiera aprobado la poligamia, no habría dicho a Abraham que despidiera a Agar y a su hijo. Mediante este caso quiso enseñarnos una gran lección, es a saber, que los derechos y la felicidad de la relación matrimonial deben ser respetados y preservados siempre, aún a costa de grandes sacrificios. Sara era la primera y la única verdadera esposa de Abraham. Tenía derechos como esposa y madre que nadie más podía tener en el seno de la familia. Reverenciaba a su esposo y lo llamaba Señor, pero sentía celos de que sus afectos fueran compartidos con Agar. La llegada de Ismael no era parte de la voluntad de Dios, pero nunca fue en contra de su plan original, ya que el Eterno decidió escuchar a Abraham y no pudiendo negarse a sí mismo, tenía que bendecir a cualquier simiente de quien eligió para ser de bendición. Es importante que todos los fieles creyentes puedan entender esta relación entre el plan y la voluntad de Dios, para que no entendamos incorrectamente las cosas que nos pasan y no usemos el mal manejo de estos conceptos como un pretexto para poder justificar decisiones que nunca debieron haberse tomado. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.